Estructura y programación de computadoras. Yo soy el ingeniero Sebastián Gabriel y vamos a continuar, como siempre lo he dicho, con estos temas de interés para todos. Quedamos en que íbamos a ver video, así que vamos a arrancar directamente con eso. Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos a otra entrega de este curso de Fundamentos de Programación. En esta clase vamos a hablar sobre los lenguajes de bajo nivel, los lenguajes de alto nivel y el proceso de compilación, que son aspectos muy importantes que siempre debemos de tener en cuenta en este mundo de la programación. A veces pues hacemos estos procesos y no sabemos específicamente cómo se ejecuta nuestro programa, cómo lo entiende la máquina. Pues quiero hablar ahora de esto en esta sección y vamos a comenzar analizando un poco nuestra computadora y cualquier dispositivo electrónico que nosotros tengamos, que al final de cuentas pues es eso, componentes electrónicos que funcionan en base a electricidad, en base a impulsos eléctricos. Si nosotros quitamos la energía eléctrica de nuestra computadora o le quitamos la batería o de cualquier dispositivo electrónico, obviamente no va a funcionar porque requiere energía, requiere electricidad para poder funcionar. Y más concretamente el cerebro de nuestra computadora o de nuestros dispositivos electrónicos, ya sea un microcontrolador, que es la parte más básica, o lo más avanzado que podría ser un microprocesador, que es el que tiene nuestra computadora y el que tienen los teléfonos inteligentes. Este microprocesador entiende un lenguaje muy específico de hardware que se llama lenguaje máquina. Es un lenguaje en base a código binario que solamente entiende ceros y unos. Entendamos esto como el estado a lo mejor de algún foco que tengamos en nuestra casa, que puede tener dos estados. Puede estar o encendido o apagado, o la respuesta a una pregunta que sea sí o no. Es decir, solamente tiene dos estados. Así funciona de manera interna nuestro procesador. Solamente entiende esos dos estados y así se combina un conjunto de esas instrucciones y es como entiende más cosas y puede ejecutar más funciones. Pero al final, todo lo que hacemos se va a traducir a ese lenguaje, a un lenguaje de ceros y unos que se conoce como lenguaje máquina. Pero hablarle nosotros a la computadora o dispositivo electrónico en ese lenguaje o programar en ese lenguaje sería muy complejo, tardaríamos mucho tiempo y no sería nada práctico. Es por eso que han surgido los lenguajes de programación para ayudarnos a comunicarnos con nuestra máquina. Los lenguajes de programación son más allegados a los humanos, de modo que tenemos con ellos una especie de intermediario que se encarga de traducir nuestro lenguaje, un lenguaje humano, a un lenguaje que es meramente entendido por una máquina. Entonces vamos a ver los lenguajes de bajo nivel. Los lenguajes de bajo nivel son las instrucciones más básicas y bajo nivel no hace referencia a que sea un lenguaje de menos potencia o menos importante. Bajo nivel hace referencia a que es lo más allegado a la máquina. Con este lenguaje tenemos un control total sobre el hardware de nuestro dispositivo. Por eso se llama bajo nivel, porque es lo más allegado al hardware y ejerce un control directo sobre el hardware de nuestra máquina. Es la manera en que nuestra máquina entiende. Existen diferentes lenguajes. Existe el lenguaje de máquina que es el que entiende nuestra computadora. Hay otro lenguaje que es conocido como ensamblador, que también se considera un lenguaje de bajo nivel, pero que ya es un poco más entendible para los humanos. Luego se traduce al lenguaje máquina para que el dispositivo lo pueda entender y pueda ejecutar las instrucciones que le estamos dando. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo para que quede un poco más claro cómo es que son estos lenguajes. Este es un ejemplo de un hola mundo. En este caso lo estamos haciendo en Java. Entonces, lo que me interesa aquí es que vean la salida. Aquí al final de cuentas la salida es esta frase, hola mundo. Esa es la introducción por lo general a cualquier lenguaje de programación, siempre para comenzar de una manera didáctica y adentrarnos un poquito al lenguaje, siempre imprimimos un hola mundo en ese lenguaje de programación. Esta es una salida en una consola, un texto que dice hola mundo. Este es el resultado. Ese hola mundo aquí lo vemos en lenguaje máquina. Aquí no son simplemente ceros y unos porque está expresado en lo que se llama código hexadecimal, que es un poco más fácil, digamos,
para no escribir tantos ceros y unos, pues se coloca en notación hexadecimal. El resultado de este código, si lo ejecutamos en una máquina, nos imprimiría este hola mundo. Es lo que veríamos en el dispositivo de salida o en la consola. Esto ya traducido al lenguaje 100% máquina, lo tendríamos como algo parecido a esto. Este sería un hola mundo en programación. Lo único que se hace es que este código que está aquí, que son ceros y unos, el sistema nos lo muestra en la salida, en nuestra salida. A esto nos referíamos, o a esto se referían los textos y videos anteriores de cómo es que el lenguaje máquina es muy complicado. Ahora imagínense si no hubieran hecho el lenguaje ensamblador y solamente tuviéramos que programar el lenguaje máquina, ¿qué pasaría si nos hubiéramos equivocado en un uno, en un cero, o en varios ceros y varios unos? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Realmente sería hola mundo o sería algún otro mensaje? Salida estándar, un Hello World, un Hola Mundo. Como ven, es bastante complicado tratar de escribir código de esta manera. Bastante difícil de entender y hacer programas tan complejos como los que hacemos el día de hoy, que a veces tienen hasta millones de líneas de código, pues aumentarían increíblemente la cantidad, se duplicarían. Para que entiendan un poquito más el lenguaje código binario, que es este de ceros y uno, tengo aquí un pequeño ejemplo de una animación. Si se ponen a observar aquí, todo comienza con ceros y unos y luego se va convirtiendo a letras. Así es como entiende nuestra computadora, digamos. Nosotros entendemos Wikipedia tal cual, como una palabra, pero para decírselo a nuestra computadora, si queremos darle una I, tendríamos que escribir este código que vemos aquí. Si queremos escribir la W, la K, etcétera. Así es como entiende nuestro dispositivo. Debe haber un proceso de que nuestras instrucciones en un lenguaje humano se traduzcan a un lenguaje que entiendan nuestra máquina. Aquí en el ejemplo de ceros y uno podemos ver que son mucho más de los requeridos para formar la palabra Hello World. Esto es porque aparte de la palabra que se está formando de Hola Mundo, estos ceros y unos contienen todas las instrucciones para que la computadora muestre el mensaje, para decirle dónde lo muestre y algunas otras cosas en memoria. Por eso es que hay más código. No es simplemente colocar el mensaje, sino todo el código para que haga el proceso de interpretarlo y mostrárselo al usuario. Vemos este Hola Mundo aquí en otro lenguaje que es ensamblador. Vemos que aquí ya hay palabras que las vemos en inglés y están un poco más comprensibles por nosotros los humanos. Aquí tenemos ya el mensaje, aquí lo vemos directamente cuál va a ser la salida. Aquí ni siquiera tenemos una idea de qué es lo que se va a imprimir porque solo es número. Aquí ya hay texto y hay unas cuantas instrucciones que son más comprendibles por el ser humano. Este código, a final de cuentas, tiene que pasar por un proceso de traducción que más adelante lo veremos, que se llama compilación, para que este código se traduzca o se transcriba a esto y luego se le pasa a la computadora para que lo ejecute. Este código no lo entendería todavía la computadora, lo entendemos nosotros como humanos, pero se tiene que traducir a este código. Obviamente es un proceso automático para nosotros. Esto es transparente, solo escribimos este código y lo ejecutamos, pero así es como se comporta el lenguaje máquina. Y el código binario, que es lo más allegado al equipo, es lo que entiende la computadora. Esto al principio, cuando las primeras generaciones de computadoras era bastante complicado estar escribiendo los programas en lenguaje máquina. El lenguaje ensamblador que todavía se usa hoy fue un desarrollo que se hizo posterior y hubo muchos problemas, era mucho tiempo el de desarrollo, había mucha dificultad de implementación, era un lenguaje muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a escribir. Es por esto que fueron surgiendo diferentes lenguajes. Surgió el lenguaje ensamblador, que es el más allegado a los lenguajes de programación que conocemos, a la capacidad cognitiva que tenemos nosotros los humanos para darle órdenes a nuestras máquinas, y posteriormente aparecieron más lenguajes, más variaciones
y surge algo que se conoce como los lenguajes de alto nivel, que son los lenguajes en los que vamos a trabajar en este curso. Existe infinidad de lenguajes de alto nivel. Aquí solamente estamos viendo unos cuantos: Java, C Sharp, C++, C, Visual Basic y Ada. Vamos a ver aquí un Hello World, un Hola Mundo en un lenguaje de programación, en este caso C++ o C++. Este es un Hola Mundo en C++. Todo lo que vemos aquí es la sintaxis del lenguaje, las reglas para escribirlo, y también vemos aquí la salida que nos va a dar a final de cuentas, que sería el Hello World, el Hola Mundo, que también nos lo daría en texto. Pero vemos aquí que es más comprendible, es más fácil de comprender que el lenguaje ensamblador y mucho más que el lenguaje máquina, porque ya son instrucciones más directas. Aquí vemos otro ejemplo, este es en Java, y vemos también que es mucho más entendible. Quizás ahora, para los que todavía no han empezado en programación, les parezca esto un poco extraño e inentendible, pero conforme vayamos aprendiendo la lógica de programación, y ya posteriormente, si deciden aprender estos lenguajes, pues ya esto pues les va a ser familiar, lo van a entender sin problemas. Aquí, por ejemplo, en este caso, esta instrucción lo que hace es mandar una salida de consola con una lectura que dice Hello World. Sin embargo, ahí podríamos poner cualquier texto. El Hello World es simplemente una, vamos a llamarle rutina. Esto, como lo ven, son ejemplos en lenguajes de alto nivel, más llegados a los humanos, que comprendemos los humanos fácilmente. Existe lo que se conoce como lenguajes de medio nivel. Para estos tipos de lenguaje no existe un acuerdo, vamos a llamarle consensuado. Algunos autores lo consideran como que sí son lenguajes de medio nivel, otros no. Estos lenguajes simplemente tienen características de lenguajes de alto nivel conocidos como C++ o COBOL. Podemos escribir código más allegado a nosotros los humanos, pero también nos permiten una interacción directa con el hardware. Es la única relación directa que tienen con los lenguajes de bajo nivel y alto nivel. Por eso se les llama nivel intermedio o lenguajes de medio nivel. Entonces, tenemos aquí este Hola Mundo que lo vimos hace un momento en C++. Como les había comentado al principio, este código, este texto, que es código fuente, se le conoce como código fuente, se tiene que traducir a este código. Tenemos que hacer un proceso para que este código se traduzca de esta manera, porque si nosotros le damos este código a la máquina no lo va a entender, y tenemos que dárselo así, en ceros y unos. Va a ser exactamente lo mismo, pero de una forma que la máquina lo va a entender. Para esto tenemos que hacer una especie de traducción, de modo que cualquier código fuente de cualquier lenguaje se va a tener que traducir a un código máquina que lo entienda la computadora. Este proceso obviamente no lo tenemos que hacer a mano, es un proceso que se conoce como compilación y lo va a ejecutar un compilador. Cada lenguaje de programación, Java, Kotlin, etcétera, tienen un compilador, pasan por un proceso de compilación que se encarga de traducir de manera automática este lenguaje a este otro. En algunas ocasiones se hace a un lenguaje intermedio que luego se interpreta ya por una máquina virtual, como en el caso de Java, pero por el momento considerémoslo así. El proceso de compilación es la traducción del lenguaje de alto nivel, que es el lenguaje que nosotros entendemos los seres humanos, a un lenguaje de bajo nivel que es el que entiende la máquina. Esto es lo que se conoce como compilación. Y el compilador es la herramienta que nos permite hacer ese proceso. Reitero, es un proceso que se hace de forma completamente automática y totalmente transparente para nosotros. Nosotros nos vamos a encargar de aprender esta sintaxis, vamos a aprender las reglas, la lógica de programación, y luego para compilarlo ejecutamos lo que se conoce como proceso de compilación, preparando algunos parámetros, pero se hace todo automáticamente y ya luego nos va a generar un ejecutable que lo vamos a poder abrir con una aplicación y nos va a permitir ver el funcionamiento de nuestro programa. En este caso, un Hola Mundo. Eso es lo que hace referencia a los lenguajes de alto nivel, bajo nivel y el proceso de compilación. Entonces, eso va a ser todo. Lo vamos a dejar hasta aquí. Temas interesantes.
y nos vemos en la próxima sesión. Pienso bastante que tengan un excelente día.